Pues Dios te bendiga, hermano. Es una bendición poder estar contigo, vernos nuevamente en este lugar y quien nos está viendo a través de esta transmisión también. Y hoy quiero compartir esta palabra basada en esta lectura, en esta porción que está en Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos a leer varios versículos, es que te pido que me sigas, ¿verdad? En tu Biblia o bien en la pantalla. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Todos digan: subió al monte. Amén. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a continuar, hermanos. Versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Digan: no pudieron. Amén. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes ya lo habían leído. Es un pasaje conocido de los evangelios y a mí me llena mucho, ¿verdad? De hecho son 2 relatos, ¿verdad? La Biblia inclusive los separa en como dos eventos distintos, pero están conectados, como vamos a ver en esta mañana. Y me estuve quebrando la cabeza de qué título ponerle a lo que les quiero compartir. Y es que yo quiero hablar de 3 verdades acerca de los cristianos que oran. Y finalmente le dejé así, ¿ok? Entonces, 3 verdades acerca de los cristianos que oran. Entonces voy a hablar de 3 verdades. Y cuando digo verdades, hermanos, es porque lo son. Hoy quiero bíblicamente presentarte, ¿verdad? Razones de peso de por qué tú y yo como cristianos necesitamos orar. Dígale al que está a su lado: necesitamos orar. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cada cuánto necesitamos orar? En todo tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque la oración viene a suplir en el cristiano una necesidad que todos los días tenemos. Y bueno, quiero comenzar diciendo que es muy significativo que muchos de los eventos importantes en la Biblia ocurrieron sobre algún monte. Sí, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, le dijo: ve al monte Moriah, ¿verdad? Sobre un monte. Dios llamó a Moisés en el monte Horeb y recibió la ley, Moisés, de parte de Dios, en el monte Sinaí. El monte de Sión era el lugar de adoración. De hecho, hace un rato cantamos algo sobre eso, ¿verdad? Jesús pronunció su sermón más conocido sobre un monte. Y en este caso también, en el evento que conocemos como la transfiguración, ocurrió también en un monte. Los montes eran los lugares favoritos de oración del Señor Jesús, y con frecuencia Él iba y llevaba a sus discípulos.
Lo que quiero decir es que en resumen, los montes en la Biblia nos hablan de comunión con Dios, de adoración, de un encuentro con el Señor, devoción e intimidad con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Puede hablar amén, aunque no se ven sus labios? Puede decirlo. Entonces, los montes son eso. En la Biblia muchas veces encontramos, ¿verdad?, momentos como este. No he hablado de todos, pero sí de momentos importantes. Y por supuesto, el Señor Jesús también fue crucificado en un monte también, ¿verdad? Entonces, y bueno, en esta ocasión, la Biblia dice que el Señor Jesús subió, pero no subió solo, sino que llevó consigo ¿a quiénes, hermano? Llevó a 3 discípulos, a 3 de sus discípulos, de los 12 que él tenía, del círculo íntimo de él, escogió a 3. ¿Alguien se acuerda quiénes son o quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Esos 3, ¿verdad? Eran dentro del círculo que eran los 12, había todavía otro círculo más íntimo que eran precisamente esos 3. No es el único pasaje donde estas 3 personas acompañan a Jesús, hay otros también, ¿verdad? Muy bien, entonces se los lleva a esos 3. ¿Y cuántos se quedaron entonces debajo? 9, ¿verdad? Si las matemáticas no nos fallan, entonces subieron 3 junto con Jesús y 9 se quedaron, ¿verdad? Muy bien, entonces por eso decía hace un rato, los 2 eventos están conectados y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? De 3 verdades, ¿verdad? La primera cosa que yo quiero decirte es que los cristianos que oran son personas disciplinadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Son personas disciplinadas. ¿A cuántos de ustedes les gusta la disciplina o ser disciplinados? No mientan, no a muchos, ¿verdad? Ser disciplinado no es fácil. Nos cuesta trabajo ser disciplinado. Yo en lo particular, mi personalidad tiende a ser indisciplinado en muchas facetas de mi vida, ¿no? Cuando estoy haciendo quehacer en mi casa, honestamente hago quehacer, ¿verdad? Yo puedo comenzar barriendo y antes de terminar de barrer me cambio a trapear. Sí, no sé si me explico, soy indisciplinado en muchas cosas. No sé si tú seas así, ¿verdad? Así mandilón como yo. No es cierto. Ok, entonces orar requiere disciplina, hermanos. Requiere ser disciplinado. El hecho de subir al monte no era algo sencillo. ¿Cuántos de ustedes viven a lo mejor en un lugar donde tienen que subir escaleras, ¿verdad? Un segundo o tercer piso. Aún eso a veces nos cuesta, ¿sí o no? Ay, las rodillas ya empiezan, bueno, los que ya estamos a algo de más para allá, ¿verdad? Ya empieza a calar, ¿no? Bien, aunque no digan amén. Entonces, cuesta, es disciplina subir. Ahora, de los 12 Jesús escogió a 3, ¿verdad? Y esos 3 pues fueron, al menos en este momento, desarrollando más disciplina. Ahora, con esto yo quiero decirte que orar requiere que tú apartes un tiempo considerable para tener comunión con Dios. Amén. Porque cuando tú oras por la comida, o sea, es bueno, pero no es la clase de oración de la que estamos hablando. Estamos hablando de un tiempo que tú apartas para Dios. Y para eso tú tienes que dejar otras actividades. Tienes que hacer un lado, ¿verdad? Actividades por poner a Dios en primer lugar. Tienes que separar un lugar y una hora concreta, ¿sí o no? Amén. Tienes que vencer la debilidad de la carne. Por eso cuesta, por eso es disciplina. Porque la carne nunca está dispuesta a buscar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Nunca. O sea, el espíritu sí, pero nuestra carne no. Tienes que vencer las distracciones de otros. Y hoy que, ¿verdad? En estos tiempos que estamos, muchos de nosotros, la mayor parte del tiempo en casa, pues hay más distracciones en el sentido de, si tú quieres orar, pues tienes que buscar la manera, ¿verdad? De que no te distraigas. La Biblia dice que Pedro oraba en la azotea, ¿verdad? ¿Por qué lo hacía Pedro? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar que Pedro buscaba un tiempo sin distracciones, ¿verdad? Para que él pudiera orar con Dios. Entonces, tú tienes que vencer también las distracciones de tu mente. Fíjate que una de las cosas más indisciplinadas que hay es nuestra mente. Es lo primero que tenemos que disciplinar cuando oramos.
Cuando tú estás, muchas veces cuando tú apartas un tiempo para orar, lo primero que tú tienes que hacer es controlar tus pensamientos, ¿verdad? Para que tu oración no divague, ¿verdad? No se vaya por otro lado, sino que tú estés, no sé si me explico, hermano, ¿verdad? Nosotros los cristianos no tenemos rosario, ¿verdad? Entonces no tenemos un orden para seguir. Pero sí, tú puedes concentrarte y decir, hoy voy a orar por esto. Este es mi objetivo en la oración. Voy a orar. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así. Les estaba dando un modelo. Amén. Para que la oración no vaya por todos lados. No sé si me explico, hermano, ¿verdad? Porque hay veces cuando se ora indisciplinadamente, no te acuerdas ni de qué oraste, ¿verdad? Entonces, no, tú tienes que ser disciplinado. Entonces, la primera verdad es que los que oran son o han logrado ser personas disciplinadas. Amén. Y si tú no eres disciplinado, te invito a que juntos hagamos un esfuerzo para comenzar, ¿verdad?, a crecer en esta área de nuestra vida. Amén. Porque el que ora, hermano, Dios lo usa, Dios hace cosas grandes con los cristianos que se deciden a buscar a Dios. Amén. Muy bien, voy a avanzar porque, ¿verdad?, sé que tenemos menos tiempo que de como antes teníamos. Entonces, número 2, dice la palabra de Dios que cuando Jesús sube al monte con sus 3 discípulos, ¿qué pasó con los 3 discípulos mientras Jesús oraba? ¿Qué pasaba con ellos? Se estaban durmiendo. Amén. Se estaban durmiendo. No sé cuántos tengan esta misma lucha hoy, en este momento. ¿Verdad? Dice la Biblia que un día Pablo estaba hablando y predicando, ¿verdad? Y dice que hablaba largamente, disertaba largamente, dice, y que un muchacho que estaba sentado en una ventana, hagan de cuenta que él hizo sentar ahorita y no, dice que se durmió y se cayó, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Se murió. Así es que aguas. ¿Verdad? Lo bueno que ahí estaba Pablo, ¿no? Y baja y lo resucita en el nombre del Señor, pero yo no soy Pablo. No es cierto. Bueno, estaban rendidos de sueño, sus ojos se les cerraban, hermanos. Pero mientras pasaba esto, mientras ellos estaban batallando, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Dice que de repente sus vestidos ¿qué? Se hicieron blancos, resplandecientes, hermano, ¿verdad? Pero ellos lograron vencer eso. Dice, mas permaneciendo despiertos, vieron que la gloria de Jesús. Fíjate, estaban luchando, estaban cansados. Ay, el Señor estaba orando, y ellos también estaban tratando de hacerlo y sus ojos se les cerraban. Pero como lograron mantenerse despiertos, vieron el momento en que Jesús estaba transfigurando. Su apariencia ya era otra y fue un momento glorioso, hermanos. Solo por aguantar, ¿cómo ves? Solo por ser disciplinado. Solo por decir, sí, yo voy al monte, sí, yo voy a orar, sí, Señor, yo te acompaño. ¿Sí me explico? Gracias a eso vieron la gloria de Jesús. Mira, los 9 que se quedaron también son apóstoles, también fueron llamados, pero no vivieron lo que estos 3 vivieron. No sé si me explico, no lo vivieron, hermanos. Ellos lo escucharon, pero los 3, Juan, Jacobo y Pedro, lo vivieron. Y eso es lo que yo quiero decirte. La segunda verdad acerca de los cristianos que oran es que los que oran tienen mayores experiencias con Dios. Amén. Tienen experiencias más poderosas con Dios. Experimentan cosas maravillosas de parte de Dios por su vida de oración. Las personas que oran son más receptivos a la gloria de Dios. Las personas que oran, aun cuando llegan a la iglesia, ya en su corazón ya traen el fuego de Dios. No sé si me explico. Ya, o sea, no necesitan batallar para entrar en la presencia de Dios. No, ya están. Como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él todo el día se sentía en la presencia de Dios, todo el día, porque era un hombre de oración. ¿Sí o no? Los que oran son más sensibles a la presencia de Dios. Alaban a Dios con mayor libertad. Tienen una actitud de gozo.
Amén. Porque la Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces el que ora sabe eso, conoce el gozo de Dios, y ese gozo, como dice la Biblia, se convierte en su fortaleza, no importa lo que esté alrededor. Amén. Entonces experimentan cosas poderosas, hermano. Los que oran experimentan cosas gloriosas porque cuando oran son transformados por la presencia de Dios. Mira, todo el que tiene un encuentro con Dios y entra en su presencia no sale igual. Es transformado. Todo el que entra en la presencia de Dios y tiene un encuentro con Dios, pasa algo en su vida. No puede quedar igual. Jesús se transfiguró y esto nos da a entender que el que entra en la presencia de Dios también es transformado. Por eso el cristiano que ora, escucha esto, el cristiano que ora tiene mayor poder sobre el pecado. No por la oración en sí, porque sabemos que el poder está en el nombre de Jesús, pero el que ora, espero que me entiendan lo que te voy a decir. El que ora se apropia de esa verdad de la palabra de Dios y la hace suya, y por lo mismo camina en victoria sobre el pecado. Amén. Entonces tienen mayores experiencias. Los que oran desarrollan una convicción más profunda en Dios. Ahora yo quiero comentarte también esto, porque mira, la oración no es el todo en la vida del cristiano, es una parte importante, pero cuando tú combinas la oración con la palabra de Dios, te vuelves un cristiano de convicciones profundas en la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que si un cristiano solamente orara y se olvidara de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios, sería un cristiano desbalanceado. Te aseguro que has conocido a alguien así, desbalanceado. Pero aquel que ora y busca a Dios también por medio de su palabra, se vuelve un cristiano comprometido y de convicciones. No es movido por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios. Su fe está firme. Amén. Cuando los discípulos están ahí, se dieron cuenta de, fíjate, ellos están viendo la gloria de Jesús, transfigurado Él. Sus vestidos se hicieron blanquísimos, ¿verdad? Y dice que de repente, ¿qué vino del cielo, hermanos? Una nube y una voz. Una voz del cielo. Yo creo que muy pocas personas han tenido el privilegio de escuchar audiblemente, así con nuestros oídos físicos, la voz de Dios. Bueno, pues Jacobo, Pedro y Juan tuvieron esa experiencia. Escucharon a Dios. Y digo audiblemente porque la mayoría de nosotros hemos escuchado a Dios de muchas maneras. Dios habla al corazón, Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Pero audiblemente esas tres personas lo escucharon. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora yo quiero que pienses algo. Imagínate que esas tres personas estuvieran pasando, esos tres discípulos estuvieran pasando por una crisis de fe, que estuvieran pasando por, no sé si te ha tocado que el enemigo trate de atacar tus convicciones, tu fe en el Señor Jesús, que estuvieras, es que no sé si el evangelio es la verdad o qué sé yo, ¿verdad? Yo digo porque yo alguna vez pasé por esa experiencia, ¿verdad? Donde fui en la prepa, las teorías de la filosofía y otras cosas, me sentí amenazado en mi fe. Bueno, supongamos que Pedro, Jacobo o Juan tuvieran una lucha similar, ¿verdad? Verdaderamente este será el Mesías, será aquel a quien realmente estábamos esperando, será este el enviado de Dios. ¿Sí se me explicó? Ahora imagínate tener esta lucha, ir al monte y a pesar de tu sueño permanecer despierto y oír una voz que diga: este es mi hijo amado, a él oíd. Te pregunto algo, ¿tú crees
que después de eso quedarían dudas en el corazón de Pedro, Jacobo o Juan? Jamás, jamás. Porque escucharon a Dios audiblemente y les dijo: no busquen más, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Pero ¿qué necesito para tener esta clase de experiencia? Dígalo usted. Orar. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida, necesito orar. Estoy batallando con incredulidad, con luchas que el enemigo trae sobre mi vida, sobre mi cabeza, con enfermedad. Que necesito orar, y Dios me dará la victoria y veré la gloria de Dios sobre mi vida. Amén. Los que oran tienen mayores experiencias. Tengo un amigo, a lo mejor te he comentado, tengo un amigo, él vive en Coahuila. Y un día él me llama y me dice: te invito acá a la iglesia. Mi pastor dice que si quieres venir a predicar. Y dije: está bien, yo voy. Y si tú me conoces, tú sabes que soy una persona increíblemente distraída, ¿verdad? Y muchas veces se me olvidan muchas cosas. Bueno, el asunto está en que yo me dispuse a ir a Monclova, Coahuila. Tomé el camión. Y cuando me subí en el camión, me vine a dar cuenta que no traía ni el teléfono de mi amigo ni la dirección. Y así me fui. Dije: ¿cómo le voy a hacer? No me sé mover allá, no tengo ni el teléfono. Y hermano, te estoy hablando hace como 15 años, no traía yo ni celular. El asunto es que llego yo de aquí de Guadalajara a Monterrey, y luego buscar el camión que me llevara a Monclova. Y yo creo, por la gracia de Dios, luego lo tomé, así, prácticamente bajándome de un camión y subiéndome a otro. Llego yo a Monclova y ahí empieza mi calvario, ¿no? Mi sufrir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me comunico, verdad? Y estaba así. Pero cuando ya me bajo el camión y voy hacia, pues donde están las sillas, ¿cómo se llama? Como sala de espera, digamos, ¿no? Cuando estoy ahí, veo a alguien parado y se me hizo familiar, se me hizo conocido. Dije: yo conozco a este cuate, se me hace que es cristiano. Sí, se me hace que lo he visto en una reunión allá en Matamoros. Yo estudiaba en Matamoros, Tamaulipas, en ese tiempo. Bueno, ya había terminado de estudiar, honestamente. Bueno, llego, entonces yo me le acerco y le digo: oye, disculpa, ¿tú eres cristiano? Y me dice: sí. Ay, qué bueno. Le digo: no, fíjate, es que yo como que te conozco. ¿No has estado tú en Matamoros? Dice: no, nunca he ido para allá. Ah, caray. Bueno, no, era lo que pasa. Ya le dije: mira, es que tengo un amigo que me invitó a predicar, pero se me olvidó traerme sus datos, no sé ni qué hacer. ¿Cómo se llama? No, pues se llama fulano, ¿no? Ah, yo lo conozco. No, pues gloria a Dios, ¿no? Sí, bro, yo te llevo, no te preocupes. Ah, excelente, aquí está mi carro, vamos. Y ya cuando nos andábamos subiendo, ya después llega, él estaba solo, ya después llega su esposa y, si no mal recuerdo, eran 2 niños pequeños. Y le digo: oye, brother, ¿y qué estabas haciendo ahí en la central? Nada. ¿Cómo nada? Dice: no, es que yo iba caminando así y de repente Dios me hizo sentir que me metiera ahí. Sí, dice. Oye, bro, pero ¿nunca has estado en Matamoros? No, nunca he estado en Matamoros. ¿Cómo explicas eso? Yo dentro de mí: gracias que, brother, que eres un hombre de oración, si no, no te hubieras metido. Es que los que oran, hermanos, experimentan cosas que no tienen explicación, pero que Dios mueve, que Dios hace cosas poderosas para mostrar su gloria en ti. Amén. Y número 3, ya estoy casi terminando. Bueno, el evento de la transfiguración termina con un momento glorioso, ¿verdad? Se aparece Moisés, se aparece Elías. Los discípulos dicen: Señor, Pedro dice: bueno es para nosotros. Diga eso: bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros que estemos aquí, dice. Vamos a hacer una enramada para así, esto, el otro. Así te sientes cuando estás en la presencia de Dios. No quieres salir de ahí. No quieres ni que te molesten, no quieres, porque estás en la presencia de Dios y experimenta lo mismo. Bueno es para mí, ¿verdad?
estar aquí. Pero el Señor dice, no, tenemos que bajar. ¿Ok? Y aquí se conecta lo que sigue. Dice la Biblia que en cuanto bajan del monte se encuentran a una multitud y a un hombre desesperado y frustrado. ¿Sí? ¿Por qué estaba frustrado? Bueno, estaba desesperado por su hijo, ¿verdad? ¿Qué le pasaba a su hijo? Un demonio lo atormentaba, lo sacudía, lo hacía sacar espuma. Algo terrible, hermano. Imagínate la impotencia del padre de no saber qué hacer cuando su hijo tenía estas crisis espirituales, ¿verdad? Pero aparte de desesperado, él estaba frustrado. ¿Por qué? Porque había venido a llevar a su hijo con Jesús y no lo halló. Pero encontró ¿a quiénes? A los 9. Los encontró. Y yo creo dijo, ay, qué bueno. No está Jesús, pero están sus discípulos. ¿Y qué pasó? Sus discípulos no pudieron. No pudieron, hermanos. Entonces el hombre estaba desesperado, frustrado, y llega Jesús y le dicen, maestro, traje a ti a mi hijo, le pasa esto y vine, lo traje a tus discípulos, no pudieron sacarlo. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Mira, a veces imaginamos a Jesús así, predicando como lo ves en las películas, ¿verdad? Así calmado, así, calma, enmudece, ¿verdad? Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y así es, ¿no? Pero hermanos, el Señor también tenía sus momentos donde, híjole, generación incrédula y perversa, vengan para acá. ¿Hasta cuándo de estar con ustedes, pues? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Imagínate que el Señor te habla así. Es más, nos habla así, hermano, nomás que no queremos escucharlo. Es la realidad. O sea, ¿cuál era el problema ahí? La falta de fe. Si hay algo que ofende al Señor es la falta de fe, hermanos. Tú puedes ver en la Biblia que cada vez que alguien manifestó falta de fe, tuvo la misma reacción de parte del Señor. O sea, cuando los discípulos están en el mar y viene una tormenta, el Señor está dormido, lo despiertan. ¿Y qué les dice? Muchachos, discúlpenme, es que me eché una siestecita. Pero ahorita les echo la mano. No. ¿Qué les pasa? Hombres de poca fe. Sí, o sea, los regaña por no tener fe. O sea, cualquiera puede decir, Señor, entiende, los están ahogando. Sí, pero aquí estoy yo. ¿Sí o no? O sea, entonces por eso les llama la atención. O sea, ni que estuvieran solos, ni que no conocieran al verdadero Dios, ni que no, sí, bueno, ya, porque van a pensar que lo estoy regañando. Creo que ya quedó claro eso, ¿no? Entonces lo regaña y les dice, reprende al demonio y sale fuera y le entrega al hijo, ¿no? Y esto me habla de la tercera verdad así rápidamente. Los que oran se convierten en un instrumento en las manos de Dios. Los que oran, Dios los puede usar poderosamente. Amén. Los que oran. ¿Por qué los discípulos no pudieron echarlos? La Biblia no dice exactamente por qué, ¿verdad? Pero por el reclamo de Jesús, cuando dice generación incrédula y perversa, o sea, quiere decir que fue por falta de fe, ¿verdad? No solo de la gente, sino aún de los discípulos. Pero cuando tú oras, te conviertes en una persona de fe. Cuando tú oras, Dios te comienza a usar. Primero, porque aprendes a ver las necesidades de la gente. Mira, el que no ora es una persona que muchas veces es egoísta, que solamente ve por sí mismo, solo piensa en sus cosas. Pero el que ora, Dios lo mueve. Como Isaías, cuando buscó la presencia de Dios, él tenía sus propias necesidades. Pero cuando se encuentra con Dios, escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero fue hasta que estuvo en la presencia de Dios que escuchó la voz de Dios, llamándolo a que sirviera. No sé si me explico. Amén.
Entonces, cuando oras, Dios te llena de su poder. Dios te da la palabra cuando la necesites. Estoy seguro que muchas veces Dios ha puesto una palabra adecuada cuando tú hablas con alguien del evangelio, que ni siquiera se te había ocurrido, pero Dios la puso ahí, en ese momento. Porque Dios te usa cuando tú le das un tiempo a Él. Cuando oras, puedes ayudar a otros. Cuando oras, tu vida se vuelve una inspiración para otros, hermano. Y termino con esto. En una ocasión Jesús termina de orar, dice la Biblia, y cuando terminó de orar, sus discípulos se acercaron con Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué habrán pedido eso? Vieron a Jesús como estaba orando. Dijeron: wow, yo quiero orar así. En el instituto bíblico yo tenía un compañero de clase que por alguna razón se le dificultaba el aprender, ¿verdad? Y siempre tenía problemas en los exámenes. Y un día, ya a punto desesperado, se acerca y me dice: oye, Isaac, échame la mano, por favor. Mira, yo me voy a sentar a tu lado. Y ahí como que digo: brother, el Señor te reprenda. Bueno, ¿como de cuánto o qué? Pero me decía, y yo pensé que estaba bromeando, pero me decía: no, de veras, bro, es que no se me pega nada. Nomás, mira, me voy a acomodar ahí y ayúdame, brother, de veras, es que no quiero reprobar. Y luego me dice: es más, si me ayudas, voy a orar por ti y por tu familia, bro. Y yo: brother, no digo su nombre, no va a ser que este video llegue Y un día teníamos ahí en el instituto un lugar que le llamábamos la capilla, ¿no? Era como una especie de templo chiquito. La capilla. Cuando llegué tenía conflictos, ¿no?, con ese nombre, pero bueno, la capilla. Y ahí pues teníamos nuestras reuniones, nuestros cultos y muchos orábamos ahí, ¿no? Y un día en la noche yo fui a orar, no sé, 11, 12 de la noche, no sé, pero llegué y estaba este compañero ahí, estaba orando, estaba postrado, hermano, orando de una manera poderosa, hermano. Señor, en el nombre, pero una pasión al estar orando. ¿Sabes qué le dije cuando lo volví a ver en clase? Oye, brother, estoy considerando el cambalache ese, ¿no? Ora por mi familia, bro. No inventes. ¿Sí me explico? Porque cuando tú oras y Dios te usa, te vuelves una inspiración. Y yo deseo, hermanos, que Dios nos use. Hoy en día, cuando hay tanta desesperación, tanto miedo, tanto dolor, de gente que ha perdido a familiares, y de angustia, de gente que a lo mejor no le ha dado la enfermedad, pero que se siente con miedo todos los días. Ahí estás tú, ahí estoy yo, la luz y la sal de esta tierra. Pero necesitamos que Dios nos use. Amén. Te invito a ponerte de pie. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Muchos de nosotros necesitamos aprender la disciplina de buscarte todos los días, de apartar un tiempo y hacer a un lado todo aquello que en realidad ni importa cuando se trata de ti, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos de tal manera que los que estamos aquí, mujeres y hombres, podamos ser usados por ti, Señor, para ser la esperanza que este mundo necesita, Señor, para ser la voz de consuelo que muchos hoy anhelan en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos a subir al monte, Señor, y adorarte y estar en tu presencia. Y cuando estemos ahí, enséñanos también a bajar y a suplir las necesidades de la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo lo que estorba, Señor. Todo aquello que nos ha engañado y nos ha apartado de tu presencia, hazlo a un lado, Señor. Enséñanos a orar. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder en nosotros. Usa nuestras manos, usa nuestros labios, usa nuestra vida de una manera, Señor, que traigamos gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Usa esta iglesia, Señor. Usa a Shalom para lograr tus propósitos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Y si alguien, Señor, aquí viene por primera o segunda vez también, Señor, que él pueda conocerte, Señor, y tal vez vino con una necesidad, pero, Señor, que tú puedas suplir su necesidad y no solo eso, sino darle entendimiento de que tú también tienes planes para que, Señor, esa persona sea usada para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos honra y honor, Señor, a ti.
A ti sea toda la gloria, Dios. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor, hermano.